Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la bienvenida a la inauguración de las jornadas académicas de este periodo intersemestral junio-julio 2024, denominadas Innovación Educativa y Excelencia Académica. En esta ocasión, las jornadas consideran también un ciclo de conferencias junto con más de 60 talleres que arrancan a partir del día de hoy. Les agradecemos de antemano tener su micrófono apagado y su cámara encendida en todo momento y les recomendamos también mantener la sesión de vista de hablante para brindarles una mejor experiencia en este evento. Preside en este acto de inauguración de las jornadas académicas el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor. Le acompañan la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, el doctor Juan José Contreras Castillo, coordinador general de tecnologías de información, la doctora Xochitl Angélica Trujillo Trujillo, coordinadora general de investigación, doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, coordinador general de extensión, doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de educación superior. También está con nosotros el maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de posgrado, la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Agradecemos a las autoridades por su presencia. Saludamos también al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, quien impartirá la conferencia inaugural de estas jornadas. Y por supuesto, damos la bienvenida a las y los docentes universitarios de los diferentes niveles educativos, al personal de apoyo académico de los planteles, directivos, facilitadores, facilitadoras que impartirán los respectivos talleres, moderadores, moderadoras de las conferencias, invitados especiales. Muchas gracias por su presencia. Para iniciar, cedo el uso de la voz a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia. Adelante, doctora Susana. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí todos reunidos esta mañana, señor rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, autoridades presentes, distinguidos invitados, colegas y amigos y amigas. Es un placer encontrarnos el día de hoy para la inauguración de las jornadas académicas centradas en el tema de la innovación educativa y la excelencia académica. Este evento es organizado por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. Tiene como propósito crear un espacio de formación profesional para el personal directivo, docente y de apoyo a la docencia de nuestra institución. La formación del talento humano que se desempeñará en nuestra sociedad es una actividad fundamental en nuestra universidad. Muchos de nosotros y nosotras contamos con un elevado grado de expertise en nuestras áreas disciplinares. Por ello, esta dependencia ha diseñado un programa de 2 semanas de cursos y talleres, así como un ciclo de conferencias a partir de diversos instrumentos en los que se realizarán temas relevantes para la función que desempeñamos en el campo de la docencia y que seguramente muchos de nosotros requerimos algunas herramientas especiales. Me permito comentar, señor rector, que el programa de estas semanas incluye cursos que nos prepararán para la gestión escolar, pedagógica, curricular, didáctica y tecnología educativa, género e inclusión, bienestar personal, arte y cultura, gestión socioemocional y ambiental, así como también formación para la investigación disciplinar. Las conferencias organizadas para estas 2 semanas son igualmente variadas y de gran relevancia. En unos minutos se dictará la conferencia sobre la definición del diagnóstico a la Universidad de Colima en el marco del CEAES por el doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, nuestro secretario técnico. También contamos con una conferencia sobre innovación educativa a cargo del doctor Daniel Saimilovich de la Columbus Association, temas sobre interculturalidad, excelencia docente, experiencias innovadoras en el aula por un colega de la Universidad Politécnica de Madrid, temas sobre inclusión, diversidad en la educación neurodiversa y finalmente competencias emocionales del docente. Como ve, todos estos temas son de una suma importancia y casi una obligación a atenderlos, dada la relevancia de nuestra función docente en la universidad. Agradezco la participación de todos quienes apoyaron en este programa inclusivo, así como también a todo el personal de la DIGEPA que se involucra hasta en el más fino detalle. Gracias, rector, por su apoyo en el desarrollo de esos proyectos, especialmente porque este lleva el sello de nuestro 40 aniversario como Coordinación General de Docencia, transformando la educación. Agradezco también la presencia de miembros de la CUEPES que nos acompañan en esta experiencia formativa. Deseo que estas jornadas académicas sean fructíferas y que todos aprovechemos al máximo las oportunidades de aprendizaje y reflexión que nos ofrecen. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas.
Muchas gracias, doctora Susana Preciado, por su mensaje. Le enviamos un aplauso virtual. Y a continuación, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, nos brindará un mensaje inaugural de las jornadas académicas. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Un gusto poderles saludar y encontrarnos en este inicio de semana, en la inauguración de las jornadas académicas denominadas Innovación Educativa y Excelencia Académica. Saludo con mucho gusto a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia. También darnos cuenta que ya está bien Susana, está bien su voz. Al doctor Juan José Contreras Castillo, coordinador general de tecnologías de información, a la doctora Xóchitl Angélica Trujillo, coordinadora general de investigación, al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, coordinador general de extensión, al doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de educación superior, el maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, a la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de posgrado, a la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico, y además de saludar a Marta, también felicitarles por este extraordinario esfuerzo que ya es toda una tradición en la Universidad de Colima. También saludo al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo, que impartirá la primera conferencia de estas jornadas académicas. A todos y a todas quienes atienden esta convocatoria, decía Susana, que es casi una obligación. Yo quiero reiterar eso, es una obligación y un compromiso, porque la capacitación para los que somos docentes en una institución de educación superior es permanente. Ya no hay manera de entenderla de manera diferente. Y celebro también la convocatoria, estaba viendo el registro, estamos casi 500 personas conectadas en este inicio de las jornadas académicas. Lo primero que quiero reconocer es la voluntad, el compromiso de nuestros docentes para inscribirse en las jornadas académicas que tenemos cada año. Eso habla de, insisto, de un compromiso, de una obligación, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes. Y eso hay que celebrarlo porque podemos acreditar que somos una institución que capacita a sus docentes y que son docentes con un alto compromiso para hacerlo de manera regular. Estas jornadas académicas celebro que estén incorporando ciertas temáticas que ahora son parte de este nuevo paradigma que se está planteando para la educación superior en el país. Por ejemplo, uno muy importante tiene que ver con la denominación de las jornadas cuando hablamos de innovación y de excelencia. Se van a dar cuenta cómo en este paradigma la palabra excelencia va a ir sustituyendo el término calidad. Ya no solo vamos a hablar de cuestiones cuantitativas, sino también de cuestiones cualitativas en la valoración, en los alcances de la educación superior. También en las últimas ediciones de las jornadas he visto, digamos, la pluralidad en su organización. No son solo temas técnicos, no son solo temas disciplinares, sino son temas que también tienen que ver con calidad de vida, con salud mental, con otro tipo de actividades que son necesarias en nuestros profesores y en nuestras profesoras. Temas tan importantes como perspectiva de género, inclusión y sustentabilidad son también temáticas que están dentro de este paradigma en el cual seguramente el doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo va a ahondar de manera importante, derivado de la evaluación institucional que tuvimos en el CEAES. Yo con esto quiero simplemente agradecer a todos quienes hacen posible este extraordinario esfuerzo institucional, que insisto, es toda una tradición, a todos quienes participan, porque hay voluntad, que hay responsabilidad de mejorar su práctica docente, y les procederíamos a la declaratoria de inauguración, y siendo las 10:41 del día lunes 24 de junio de 2024, me permito declarar formalmente inauguradas las jornadas académicas
con la denominación Innovación Educativa y Excelencia Académica. Muchas gracias a todos y a todas por su atención y que sean unas jornadas de mucho provecho para la Universidad de Colima. Que estén muy bien. Gusto saludarles. Buen inicio de semana. Ya falta poco para el periodo vacacional. 2 semanitas más. Que estén muy bien. Saludarles. Ánimo, ánimo. Muchas gracias, doctor, por su mensaje y justamente con este mensaje quedan formalmente inauguradas este evento e iniciamos las jornadas académicas junio-julio 2024. Agradecemos a las autoridades por habernos acompañado. Gracias, doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra Universidad de Colima. Gracias por su presencia en este acto de inauguración. Les invitamos a todas y a todos a seguir con nuestra primera conferencia denominada Diagnóstico de la Universidad de Colima en el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CAES, a cargo del doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo. Cedo entonces el uso de la voz a la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora de docencia, quien nos apoyará en moderar esta sesión. Muchas gracias a todas y a todos. Adelante, doctora Susana. Muchas gracias, Edith. Bueno, ya llegó el momento. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia de inauguración de las jornadas académicas intitulada Diagnóstico de la UDC en el marco del CAES. Agradezco la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado, así como invitados externos que nos acompañan de las instituciones de educación superior del estado de Colima, también conocido como CUEPES. Mi nombre es Susana Aurelia Preciado Jiménez, como ya fui presentada, y será un honor para mí este día ser la moderadora de esta conferencia. Algunas recomendaciones que debo hacer antes de iniciar. Se les solicita mantengan su micrófono en silencio, eso evitará interrupciones y escuchar sonidos externos. Les informo que toda la comunicación que vamos a realizar con nuestra audiencia será a través del chat. Esto lo encontrarán ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, deberán de externarlo en esa sección. Y si es una pregunta o comentario que lo podemos responder sin interrumpir la charla, ahí lo haremos. Les pido que en su equipo puedan elegir la vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla y así también podamos ver con mayor claridad las diapositivas. Y ya casi acercándonos al momento por el que estamos aquí, unas precisiones más. La duración de la conferencia es de 1 hora. El doctor Monroy desarrollará el tema de su conferencia en los siguientes 45 minutos, por supuesto cuando yo le deje el micrófono. En el espacio de preguntas y respuestas tomaremos las 5 preguntas más frecuentes que se anotaron en el chat y si existiera algún problema técnico, por favor no duden en dirigir su duda o pregunta en el chat buscando el nombre de apoyo técnico. Ya casi les doy el micrófono. Les comento que el día de hoy nos reunimos para atender esta conferencia sobre el diagnóstico de la Universidad de Colima en el marco del CAES. Y para ello quiero decirles, pues, ¿quién es el doctor Monroy? Bueno, les comento que no voy a leer toda su hoja de vida, si no, no les daré chance de hablar, pero lo que sí puedo contarles es que él es originario del Oro, Estado de México, e ingresó a trabajar en la Universidad de Colima hace unos ayeres, en 1987. Desde entonces ha sido docente hasta la fecha. También ha tenido cargos como coordinador académico de la licenciatura en psicología. Después fue director de ese plantel por 2 periodos. También coordinó el programa UNI. Fue director de Planeación y Desarrollo Universitario y de Educación Superior. Fue coordinador general de docencia y actualmente se desempeña como secretario técnico de la Universidad de Colima. Ha estado presente en grandes momentos para la UCOL, como haber sido el coordinador que organizó el Plan de Desarrollo Estratégico para el periodo del doctor Salazar. Así fue también que introdujo el tema de la planeación estratégica a la institución. Ha participado en diversas ocasiones en la formulación y seguimiento de los famosos PIFIs, PIFIEMs, PIFOPs y en sus diversas versiones. Coordinó el diseño de la Visión 2030 en el marco del PIDE 2009-2013. Y el más reciente fue el coordinador del reporte institucional de procesos de evaluación y mejora de la Universidad de Colima en el marco de la convocatoria 2023 del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, mejor conocido como CAES. Tiene cerca de 15 artículos, 4 ponencias, coautor de 3 documentos importantes en la vida universitaria, como el modelo educativo actual, la reseña histórica de la Universidad de Colima y, bueno, hay mucho más. Pero ahora sí, escuchamos al doctor Monroy, a quien cedo el micrófono.
Muchas gracias, Susi. Muchas gracias por la presentación. Obviamente a las y los coordinadores del evento, de las jornadas académicas, felicitaciones por la experiencia. La verdad es que vamos a abordar un tema, como bien lo decía el rector, que nos da algunos pincelazos de lo que es el nuevo paradigma en educación a nivel nacional y que la virtual presidenta de Gobierno de México electa ya señaló como algo que va a continuar, sobre todo en algunos aspectos. Quisiera hacer una presentación. La verdad es que esperamos que pueda durar 1 hora. Yo espero que más o menos 1 hora. Y bueno, la idea es hablar sobre el diagnóstico o sobre los resultados de la autoevaluación de la Universidad de Colima en términos del marco del Sistema Nacional de Educación, Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Como ustedes saben, la Ley General de Educación Superior se aprobó, se puso en marcha en el 2021 y esta ley contempla al menos 7 títulos. No vamos a revisar eso, pero los quiero mostrar porque es muy importante ver que los temas que tratan los títulos implican toda la educación superior en el país, pública y privada. Y eso tiene que ver desde cómo se espera que será la educación, el derecho a la educación, el tipo de la educación, quién la va a coordinar, cómo se va a coordinar, qué características debería tener, cuáles son las funciones de los particulares y precisamente la idea de esta ley, esta nueva ley general, la primera en su tipo a nivel nacional, lo que nos dice es qué estamos esperando que hagan las instituciones o qué están esperando que hagan las instituciones a nivel nacional. Solo para mostrar algún elemento, uno de los elementos importantes. Ellos de entrada crearon una comisión, un Consejo Nacional de Coordinación de la Educación Superior, se llama CONACES, y este CONACES creó a su vez un sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que le vamos a denominar CEAES para de aquí en adelante. El CEAES, una de las cosas que insiste es que se va a resignificar la evaluación en el marco general. Primero, la evaluación tiene que ser sí o sí con miras siempre a la mejora continua. Si una evaluación que cierre el ciclo de evaluación y mejora, evaluación y mejora. Este ciclo de evaluación y mejora deberá permanentemente funcionar. Aquí está puesto en términos genéricos como institución de educación superior, pero este ciclo debería mostrarse o debería realizarse hasta incluso a nivel de aula, a nivel de programas educativos, a nivel de escuelas, a nivel de procesos, a nivel de funciones sustantivas, a nivel de instituciones. Se piensa llevar incluso el esquema a evaluar a nivel de subsistemas universitarios, normal y tecnológico y a nivel nacional. Este esquema parte de la idea de lo primero que necesitamos es evaluar el contexto de nuestra institución. Si hablamos de la escuela, es evaluar el contexto de la escuela. Si hablamos de un programa educativo, es hablar del contexto del programa educativo. Y ese contexto tiene que ver con comunidades, territorios, actores, la sociedad, la cultura, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero no solo con lo que tiene que ver que está alrededor, sino además con miradas muy particulares que son los que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Compromiso con responsabilidad, equidad social y de género, inclusión, excelencia, vanguardia, innovación social e interculturalidad. Una vez que sabemos, que conocemos el contexto de la institución, evidentemente nosotros tenemos que tomar decisiones y mostrar lo que queremos lograr. Como institución, otra vez, como escuela, como programa educativo, tenemos que mostrar lo que queremos lograr. Esas son las expectativas. Y de esas expectativas elegiremos las que iremos planteando los primeros días, los primeros años, los primeros meses, y esas son decisiones que al final se van a ejecutar. Esas son las famosas realizaciones. Y una vez que hagamos las cosas, no termina ahí. Lo importante de esto es que una vez que hagamos algo, tenemos que medir, evaluar si lo que hicimos se obtiene lo que esperábamos obtener de acuerdo con el contexto. Y eso tiene que ver con logros y posteriormente con impactos. No se trata solo de decir que hicimos 5 acciones, sino se trata de ver
¿Qué impacto tienen esas acciones, por ejemplo, en los jóvenes, o en la sociedad, o en la cultura, o en el ambiente, o en la inclusión, dependiendo del tema que estemos tratando? Cada que hagamos algo de esto, estamos tomando una decisión sobre mejora continua. No se trataría, desde esta visión de resignificación de la evaluación, de que evaluemos, tomemos una decisión y hagamos lo mismo de siempre, porque entonces no hay mejora continua. La mejora continua implica modificar, ajustar, avanzar en algunos temas. Lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva es el contexto de la evaluación y la acreditación de la educación superior en México ahora. Los que ya estuvieron o que tenemos varios años en la universidad nos damos cuenta de que este es un esquema que no se había utilizado antes. Y quizá este esquema nos ayude un poquito mejor. El PIFI, el PIFIEMS, el PIFOP, sí, los programas integrales de fortalecimiento, el programa de desarrollo institucional, etcétera, etcétera, tienen la característica de ser programas diseñados con la visión de la rendición de cuentas. Esa visión de rendición de cuentas normalmente debe verificar, cumplir, supervisar y controlar. Los enfoques son enfoques sumativos, de recopilación de evidencias, de saber qué no se alcanza para que entonces digamos qué tenemos que hacer para alcanzarlo, de homogeneizar y todos hacemos la misma evaluación del mismo tipo, al mismo tiempo, con las mismas condiciones. Obviamente este esquema de rendición de cuentas habla también de ciertos referentes que tienen que ver con estándares en reconocimiento público en el uso de los resultados. Recuerden que incluso podíamos clasificar a las universidades o a las escuelas en un ranking de cumplimiento del PIFI o de cumplimiento de la acreditación de la educación del programa educativo, etcétera, etcétera. Según la propuesta que nos dicen, esta rendición de cuentas tiene una tradición positivista, es una visión fragmentada, tiene métodos cuantitativos, especialmente cuantitativos, y una buena dosis de lenguaje administrativo. Rendición de cuentas, eficiencia, organización, etcétera, etcétera. Lo que la propuesta señala ahora es desde la visión del mejoramiento. Y los propósitos cambian. Obviamente, si se está cambiando el paradigma, lo que decíamos que era antes se modifica por una visión distinta. No es que sea mejor o peor que la otra, es una visión diferente. Es una visión que enfatiza incluso en aquellas cosas en donde no habíamos puesto atención antes. Por ejemplo, los propósitos es para orientar la acción colectiva, comprender y construir, significar la práctica que estamos realizando. Es decir, no se trata solo de saber si estamos en el ranking o cumplimos o no cumplimos. Se trata de tomar decisiones para hacer mejores cosas, para hacer actividades nuevas. Los enfoques son el enfoque de cambio y la evolución. La evaluación ya no es sumativa, sino que es preferentemente formativa. Hay una participación distinta. No se trata solo de participar para llenar el formato X, Y o Z, sino participar en la toma de decisiones, por eso le llaman participación incluyente. Tiene que ver con reflexión, con confianza, con textualización, etcétera, etcétera. Los referentes son la visión y las metas o los cambios proactivos. Los resultados sirven siempre para retroalimentar, para aprender, y esta es una visión que tiene que ver con la tradición humanista y sociocrítica. Alguien incluso le llama evaluación transformativa a este esquema de evaluación. Tiene que ver con una lógica reflexiva, métodos mixtos, etcétera, etcétera. Como podemos ver, lo que presentaré de aquí en adelante tiene una idea de lo que es la evaluación como mejoramiento, como un proceso de mejora continua. Por lo tanto, no vamos a encontrar ni formatos, ni esquemas, ni preguntas, ni etcétera, etcétera. Lo que vamos a encontrar, ellos decían algo muy interesante, es las instituciones tienen experiencia, las planteles tienen experiencia, los programas educativos tienen experiencia, los profesores tienen experiencia. Recuperemos su experiencia para ver qué hacemos, cómo lo hacemos y qué podemos mejorar. Solo nos dijeron recomendaciones directas, un documento que no exceda de 150 cuartillas. Un documento que tenga al menos 3 componentes que ustedes están viendo ahí. La identificación de estructuras, estrategias y mecanismos de evaluación y mejora,
el análisis del funcionamiento de esas estructuras y después el análisis de los procesos y evaluación de mejora continua en función de los criterios transversales del CAS. Ahí empezamos a pensar y decimos, bueno, hay que hacer un documento de 150 cuartillas con estos 3 grandes capítulos. ¿Y cómo? Ustedes tienen experiencia, lo podrán saber. Las orientaciones básicas son una visión de mejoramiento, una visión sociocrítica, humanista, etcétera, etcétera. Entonces, cada institución decidió el mejor esquema y la universidad, obviamente, con el equipo que se formó, decidió el esquema y lo echamos a andar. Estos son los elementos que tenía que tener el documento. En mayor o menor grado, teníamos que trabajar con los ámbitos. Son 5 grandes ámbitos. El institucional, es decir, el macro, el del sistema como institución, el de los programas educativos de licenciatura, también los programas de investigación y posgrado, lo de los docentes, tiene que ver con su profesionalización y finalmente con los estudiantes y sus procesos de formación. Si lo vemos así, tenemos el ámbito institucional macro, el ámbito de los programas intermedio, que tiene que ver con las escuelas, y el ámbito específico, que tiene que ver con profesor y con estudiante. Todo el proceso de educación está incluido en esos 5 ámbitos. Y luego teníamos que ver con el proceso de evaluación. Se evalúan contextos, se evalúan fines, la implementación, los logros, el impacto social y obviamente las decisiones de mejora continua. Desde la óptica de 7 criterios. Y estos criterios van a seguir sonando a lo largo de los próximos años. De hecho, insisto, la presidenta electa, virtualmente electa, es uno de los temas donde dice que va a continuar y no habla de cambios. Hay cambios ya más o menos cantados en ciencia, hay cantados en algunas otras áreas, pero en educación superior dice continuaremos con el mismo esquema. De hecho, se están tomando ya las previsiones para continuar con el esquema del CAES. Y son 7 los grandes criterios: responsabilidad social, equidad social y de género, inclusión social, excelencia, vanguardia, innovación social e interculturalidad. De nuevo, son palabras, conceptos que nosotros conocemos, que sabíamos que existen o sabemos que existen. Sin embargo, vistos del nuevo paradigma, tienen una concepción distinta, una concepción ligeramente diferente, implicaciones distintas. Con esos elementos, la universidad se dio a la tarea de preparar un proceso de evaluación. Hicimos 8 grandes etapas. La primera, obvia, fue de planeación, de decidir quién, cómo, cuándo lo haría. Se conformó un equipo base de 3 áreas, docencia, planeación y secretaría técnica, y un equipo ampliado de soporte, de apoyo, de facilitación que tenía que ver, por ejemplo, con educación superior, posgrado, desarrollo de personal académico, las coordinaciones generales, la Secretaría General, etcétera. Un grupo ampliado que ayudaría a este proceso. La primera etapa fue el mapeo y para eso se hicieron varios talleres, 5 talleres en particular. Apoyaron o participaron más de 200 gentes y básicamente era sobre el mapeo y el análisis del funcionamiento. Esos 2 primeras etapas que en el esquema anterior habíamos visto que es 2 de las 3 que se tenían que hacer. Posteriormente se hizo la autoevaluación, es decir, la fase 4, la autoevaluación desde los criterios transversales. Como todos saben, se hizo en una plataforma que diseñó docencia con el equipo de planeación. En esa se incorporaban información referente a los programas, a los profesores, a los procesos de licenciatura, de posgrado, institucionales, desde las 7 criterios transversales. Una vez que se concluyó, se hizo una revisión de pares. Las direcciones del equipo ampliado ayudaron, apoyaron, observaron, retroalimentaron y eso se ajustó. Finalmente, ustedes como planteles, profesores, no todos participaron, era muy complicado que todos participaran, además el tiempo era muy poquito, fue casi 1 mes y medio lo que se tuvo para trabajar, se atendieron las recomendaciones y ya con toda esa documentación, que fácil, no les miento, serían poco más de 1000 cuartillas de información,
nos dimos a la tarea de integrar un documento de 150 con 3 componentes. Identificación de mecanismos, análisis de los mecanismos y criterios transversales. Con esos 3 nos dimos a la tarea. Hicimos en ese proceso indicadores, enviaron nuevos indicadores, una lógica distinta de construir los indicadores. Vamos a ver 1 o 2 ejemplos. Ustedes notarán que la verdad es que son indicadores muy particulares, articulados, vinculados entre sí, que si yo digo una cosa y luego no la demuestro con otra cosa derivada de eso, acuerden que la evaluación tiene que ver con toma de decisiones, con implementación, con resultados, con logros, con impactos. Si yo no veo todo el proceso, pierdo el indicador. Puedo tener mucho en un indicador inicial, pero si no tengo los indicadores encadenados, obviamente es como si no estuviera haciendo nada del inicial. Esto lo vamos a ver en los resultados. Este fue el proceso y nos dimos a la tarea de hacerlo. Esta es una presentación muy sintética, ¿eh? No quiero cansarlos, la verdad es que es muchísimo material, muchas cosas. Para el mapeo de los procesos de evaluación, nosotros hallamos que teníamos que identificar qué estábamos haciendo y cómo lo hacíamos en términos de evaluación. ¿De qué evaluación? Piensen desde evaluación del aprendizaje hasta evaluación institucional. Todas las evaluaciones que hay ahí, tendríamos que revisar cómo las hacíamos, quién las hacía, para qué las hacía, cuándo las hacía y con qué se ligaban estas evaluaciones. Y obviamente, si es una evaluación y es una evaluación de los procesos institucionales, también tenía que ver con la mejora. ¿Qué cosas estaban asociadas a la mejora? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cuándo lo hacíamos? Etcétera, etcétera. Y son los 5 ámbitos que mencionábamos: el institucional, el de la formación profesional, el de la profesionalización de la docencia, los programas educativos de licenciatura y evidentemente los programas de investigación y posgrado. Aquí es muy importante señalar que en el institucional está todo lo que no tiene que ver con investigación y docencia. ¿Sí? Extensión, gestión, cuestiones financieras, infraestructura, etcétera, etcétera. Está todo en el ámbito institucional. ¿Qué fue lo que encontramos? Solo les vamos a poner un ejemplo de lo fundamental. Primero vemos que la organización, la Universidad de Colima como organización, está, digamos, estructurada en 3 grandes niveles. Un nivel de desarrollo estratégico es obvio, que tiene que ver con el Consejo Universitario y con autoridades unipersonales como el rector, el secretario general, planeación, el abogado, etcétera, etcétera. Es el nivel estratégico. Es donde se toman las decisiones y, por lo tanto, donde de alguna manera se establecen las directrices institucionales. Después viene un segundo nivel que es de carácter regulatorio y que tiene que ver con la coordinación de los procesos. Y aquí es donde encontramos a las 6 grandes coordinaciones generales: docencia, investigación, extensión, tecnologías, comunicación y la administrativa y financiera. Y después viene un nivel operativo que tiene que ver con las instancias que ejecutan o ejecutamos las actividades cotidianas de la universidad. Enseñar, educación, investigar, extender la cultura, gestionar procesos específicos en el aula, con las comunidades, entre los trabajadores, etcétera, etcétera. Y ese es el nivel operativo. Ahí están ubicadas las 30 facultades, escuelas de nivel superior, los 37 de nivel medio superior, los centros universitarios, que pueden ser de investigación o desarrollo, como el biomédicas o gestión ambiental, etcétera, etcétera. Están ahí en este centro. Entonces, la universidad tiene 3 niveles estratégicos, tiene niveles de desarrollo que puede regular de alguna manera su vida. Y si lo vemos en términos de planeación, la universidad tiene una planeación institucional que básicamente parte del PIDE. El PIDE se origina de 2 grandes, digamos, productos. Por un lado, la agenda rectoral, que es el plan de trabajo que el rector tiene, de acuerdo con la ley orgánica, que presentar a la hora de que toma posesión. En este caso, el doctor Cristian hizo su presentación el día que tomó protesta, el 1 de febrero del 2021, es su agenda rectoral 21-25.
Y el otro insumo de la planeación institucional es qué veníamos haciendo, qué estábamos haciendo, qué nos falta hacer. Al combinar los dos documentos sale en este periodo la planeación estratégica. Es el plan institucional de desarrollo. Y estos son los elementos que planeación nos dice que se hacen en términos de los procesos. Diagnóstico, el ideario, los programas sectoriales, la metodología es el del árbol de problemas, el marco lógico, y finalmente concluye con la MIR. Digamos, estos son los problemas o procesos generales de planeación. Si empezamos a revisar estos procesos, vemos que hay un nivel estratégico, el institucional de desarrollo y los sectoriales, hay un nivel táctico, cada dependencia hizo un plan de desarrollo, después hay un nivel operativo, todas las dependencias hacemos o hacen un programa operativo anual, y hay uno de rendición de cuentas que tiene que ver con el informe de labores. Estos procesos son los procesos institucionales de planeación. Si los quieren llevar a nivel de la escuela, por ejemplo, se hace una planeación en términos del plan de estudios, se prepara, se dictamina y una vez que se aprueba, los profesores son asignados y cada uno de ellos hace su programa de la asignatura y se evalúa ese programa cada cierto tiempo y se vuelve a hacer todo el proceso. Este es más o menos en institucional y en el programa. Vemos que el nivel estratégico y el nivel táctico básicamente son evaluaciones diagnósticas y formativas, mientras que el nivel operativo y el de rendición de cuentas es una evaluación formativa y sumativa. Esos son los procesos de planeación institucionales y los podemos llevar, de hecho los revisamos hasta nivel de programa educativo. ¿Qué más tenemos en esto? Observamos, al ir desglosando los mecanismos, observamos, por ejemplo, que hay una gran cantidad de evaluaciones diagnósticas y tenemos los diagnósticos de contexto educativo, del diagnóstico del plan de estudios, del entorno social, del mercado laboral, lo que ustedes vean a nivel específico de sus programas. El diagnóstico del contexto estatal, el diagnóstico de la universidad, de proyectos específicos, se hacen muchos diagnósticos. Cuando revisamos evaluación formativa ya encontramos un poco menos. Dos clásicas son las auditorías ISO y las auditorías financieras. Si recuerden que la evaluación formativa tiene como característica que lo que se hace es revisar cómo estamos y a partir de lo que tenemos se toman decisiones de mejora. Siempre hay recomendaciones para mejorar. Por eso la evaluación formativa tiene esa característica. Si la llevamos a nivel del aprendizaje, es la evaluación de los estudiantes que permite identificar sus áreas fuertes y sus áreas de oportunidad y a partir de ahí mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si no estamos haciendo eso, no es evaluación formativa, es o diagnóstica o sumativa, pero no formativa. Y de la sumativa, pues tenemos una buena cantidad de evaluación formativa. El informe anual, los reportes de seguimiento del PIBE, la MIR, las certificaciones ISO, que son reportes que se entregan y una vez entregados nosotros cumplimos. Son evaluaciones que suman el total de lo que hacemos y hasta ahí se acabó. ¿Se pueden utilizar de otra manera? Sí, pero regularmente no se usan así. También vimos, por ejemplo, que tenemos una muy buena cantidad de indicadores. Tenemos muchos indicadores en la universidad. Procesos certificados, número de programas de extensión y vinculación operando, financiamiento externo, convenios, software federado, personal capacitado, acciones de transparencia. Sí, tenemos muchos indicadores. De hecho, tenemos un sistema de alrededor de 300 indicadores. Son muchos indicadores los que tenemos. Y también hay muchos procesos de evaluación externa a nivel de las escuelas, sobre todo educación superior, y también en bachillerato y en posgrado se pueden ver, son los exámenes de ingreso, los exámenes de egreso, la evaluación y acreditación de programas, el reconocimiento de programas de posgrado, para profesores el perfil deseable, el reconocimiento del ENI, a nivel de procesos la certificación ISO, a nivel de auditorías, pues las locales, que son las de USAFIC, y las federales, que son la Auditoría Superior de la Federación, los informes financieros auditados, en fin, tenemos muchas evaluaciones externas. Pues tenemos en la universidad paquetes de evaluación interna, paquetes de evaluación externa y además muchos procesos de evaluación para todo lo que vamos a hacer.
Piénsenlo en términos de sus programas educativos y verán que es casi un reflejo, pero en el programa educativo. Hacemos una evaluación del programa, una evaluación de los estudiantes, una evaluación de nuestro programa de cada semestre, una evaluación al final de 5 o 6 años de cómo va funcionando el programa y a partir de ahí tomamos decisiones y hacemos nuevamente el proceso. Incluso mandamos informes de cuántos profesores con perfil, cuántos profesores con SNI, cuánto se acreditó el programa, etc. Son casi similares. Hasta ahí es lo que vimos, es lo que tenemos, es lo que hacemos. Pero ahora la pregunta era, ¿y cómo funciona? Todo eso que hacen es muchísimo. Digo, ustedes son testigos, no solo testigos, sino actores cotidianos de esos procesos. Se hacen muchísimas cosas en la universidad. Y la siguiente pregunta es, ok, eso que haces, ¿cómo funciona? Y no cómo funciona en genérico, bien o mal, regular, me gusta, no me gusta. No. ¿Cómo funciona en términos de 4 aspectos que son clave? Integralidad. Es decir, operan como sistema, operan como un todo, son interdependientes, los ciclos de evaluación y mejora y las secuencias de trabajo están organizados y sistematizados. Eso tiene que ver con integralidad. Énfasis formativo y diagnóstico. Lo que se pregunta es si los tipos de evaluación se usan para tomar decisiones y para definir acciones de desarrollo y de mejora. No es para reportar, no es para informar, es para tomar decisiones de mejora. Para eso importa, ¿funcionan desde el énfasis formativo o no? Participación, ¿funcionan desde la óptica de la participación? En términos de, no de que digan si sí o si no, o que reporten, o que hagan, contesten una encuesta o un cuestionario, sino en términos de una voz que permita mejorar los procesos de evaluación y de mejora. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este término es muy interesante. Y luego lo de sistematicidad. Eso que estamos haciendo en realidad funciona para todos los trabajos, para el proceso cotidiano, para la evaluación y mejora continua. Evidentemente, desde esta óptica de los 4 aspectos clave, el análisis puede tener características particulares. Por ejemplo, integralidad. Y váyanlo pensando en términos de sus programas educativos. Integralidad se define como la interdependencia de los ciclos de evaluación, es la parte, lo que está en la parte de abajo, interdependencia de los ciclos de evaluación y mejora continua de los diferentes ámbitos de evaluación y la forma como se establece la secuencia de trabajo para sistematizar procesos a lo largo del tiempo. Lo que nosotros encontramos es que la universidad tiene un buen plan, planes a nivel institucional, incluso los planes de desarrollo tienen estas características, y luego tenemos una planeación operativa muy importante. Los POAs o los programas de asignatura o los programas de nuestra investigación los tenemos a nivel operativo. Pero lo que cuesta trabajo identificar a nivel institucional en escuelas, en instituciones o en función docencia, investigación, extensión, administración, son el nivel táctico, el nivel de medio, digamos. Esa parte cuesta trabajo identificarla, sí hay, pero no queda tan claro si vienen del institucional o si vienen del operativo, y eso es algo que habría que trabajar. Por ejemplo, a nivel de programas educativos. Si consideramos el nivel institucional, es el programa educativo aprobado por el Consejo Universitario. El nivel operativo son los programas de asignatura de cada uno de nosotros cada semestre. Y el nivel táctico sería cómo lo voy a echar a andar. Capacito a los profesores, capacito a los estudiantes, rediseño los procesos de práctica, de laboratorio, de etcétera, etcétera. ¿Eso lo hice o no lo hice? Esa parte es el nivel táctico, es decir, preparar las condiciones para operar. Eso regularmente no se alcanza a ver en la universidad, aunque sabemos que sí está, no se alcanza a apreciar. También en términos de integralidad, es decir, de este proceso de sistemático, ordenado, lo que podemos ver es que hay muchísimas cosas en docencia, en investigación, en extensión, en servicios, en gestión, etcétera, etcétera. Y creo que las escuelas, los profesores, nos damos cuenta de eso porque como es el nivel operativo, es ahí donde las funciones se desarrollan permanentemente. Entonces ahí están
todos los procesos. Lo que también encontramos es que a veces todos estos procesos de evaluación no se conectan. No hay conexión entre la docencia y tan fácil con investigación o con extensión o con servicios, y si hay es solo en algunos rubros, pero en el resto de los rubros ya no. Y recuerden que estamos hablando de integralidad, interdependencia de mecanismos de evaluación y mejora. Si no están articulados, si no son interdependientes, se pueden hacer, pero no hay integralidad en los procesos. Obvio, como es una visión distinta, es un paradigma distinto, pues evidentemente esto iba a salir porque no era lo que nos dedicábamos. Antes evaluábamos cada quien por su cuenta, ahora se trata de evaluar al conjunto. Por eso la integralidad tiene estos resultados. En términos del énfasis formativo y diagnóstico, habla sobre los tipos de evaluación, la prevalencia en la toma de decisiones, su uso en la definición de acciones para el desarrollo y seguimiento de metas. Lo que encontramos es que hacemos mucha evaluación diagnóstica, una buena dosis, una buena cantidad de evaluaciones diagnósticas. Incluso a nivel de aprendizaje hacemos evaluaciones diagnósticas. Ahora se solicita que hagamos una evaluación diagnóstica de los alumnos al iniciar el semestre. Pero hacemos la evaluación diagnóstica y como es para reportar, es como es para entregar, ya no tiene un impacto muy claro, muy definido en el resto de los procesos. Por ejemplo, en el aprendizaje, como se hace una vez que empiezan las clases y eso ya pasó la entrega de los programas, ya es muy complicado ajustar los programas de acuerdo con la evaluación diagnóstica. Pero esos procesos se hacen y hay una buena cantidad. También hacemos evaluaciones sumativas, sobre todo para informar, para reportar. Pero lo que hacemos menos, y por eso las tres figuras van en tamaños decrecientes, la evaluación diagnóstica es grande, la sumativa un poco menor y la formativa es la más pequeña. Porque eso nos está costando trabajo. No hacemos evaluación para tomar decisiones y mejorar. Hacemos evaluación casi siempre para seguimiento de metas. Nos cuesta trabajo hacer evaluación formativa. No se preocupen, este es un proceso casi natural porque el paradigma dominante de antes, de los últimos 30 años a nivel nacional, era evaluación diagnóstica y sumativa, no formativa. Por eso casi no se hacía este tipo de evaluación. Cuando pasamos a participación hay dos conceptos muy interesantes que se pueden definir desde la óptica del paradigma. El paradigma verde, digamos lo verde, sería el paradigma de rendición de cuentas y el paradigma rojo, del color que vean por ahí ustedes, es el paradigma de la mejora continua. Tiene que ver con la incorporación de comunidades académicas, estudiantes, docentes y otros actores, de modo que sus voces sean escuchadas y se puedan fortalecer los procesos de evaluación y mejora. Desde el paradigma de rendición de cuentas, lo que importa es que los usuarios puedan acceder a los servicios, a los bienes y si acaso nos digan si se asistieron bien o no con lo que están haciendo, si les gusta o no, si lo volverían a hacer o no. Esa es la visión de los usuarios, alguien que usa los servicios. Obvio, para eso es muy importante. Hacemos un curso y lo que importa es no qué resultados tuvo el curso, sino cuántas personas participaron, cuántas horas fueron, cuántos temas se trataron. Eso tiene que ver con los usuarios. El nuevo paradigma, el paradigma del CEAES, dice no. Lo que importa de la participación es que participen como destinatarios. ¿Y cuál es la característica más importante de los destinatarios? Primero, que el destinatario es un titular de derechos y por lo tanto puede exigir, puede solicitar, puede mostrar, tomar decisiones en su participación o con sus participaciones. Como titular de derechos, evidentemente hay ciertos estándares, etcétera, etcétera, y debemos crear mecanismos para la exigibilidad de sus derechos. Perdón, cuesta trabajo. Vean que es diferente. Como usuario, yo tomo el servicio que me ofrecen, como me lo ofrecen. Como destinatario, yo participo en el diseño del servicio, en mayor o menor grado, pero participo en el diseño. Desde el enfoque del CEAES, con este nuevo paradigma, de lo que se trata es que la participación sea como destinatario.
Obviamente habrá procesos que serán como usuarios porque tienen procesos mucho más complejos, que no es posible que todo mundo participe todo el tiempo. Pero muchos de nuestros programas, la mayoría debería tener participación como destinatarios. Eso tiene que ver con participación. Y finalmente con sistematicidad. Eso es la manera en que se operan los procesos de evaluación y mejora, integrados en las funciones y actividades previstas como parte de todos los procesos que hacemos. ¿Los tenemos incorporados? La verdad es que esto tiene que ver con ciertas necesidades que debemos saber. Hay un alto grado de sistematicidad al articularse en los ciclos escolares. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos que hacer programas educativos, programas de la materia cada semestre, actualizarlos, revisar las academias. Si cada semestre los ciclos escolares están muy ordenados y continúan. Las jornadas académicas es un ejemplo de ellos. Hay en intersemestrales, están secuenciados, están funcionando. En el caso de la gestión, por ejemplo, es diferente, porque la gestión tiene que responder a periodos fiscales, es decir, enero-diciembre. Y al responder a eneros fiscales, no coincide con semestres agosto-julio, es decir, agosto del año y julio del año siguiente, que son los ciclos escolares. Y obviamente estos procesos se desordenan, se desorganizan, porque a veces tenemos que hacer muchas cosas para las cuestiones fiscales o varias cosas para las cuestiones escolares, pero fuera de las fiscales, y entonces eso de repente complica las cosas. Donde hay muchas áreas de oportunidad en la integración de mecanismos de evaluación y instrumentos normativos y tecnológicos, la verdad es que nuestra normativa necesita fortalecerse, sobre todo crear la que no existe. El uso de información debe ser confiable, accesible y oportuna para la toma de decisiones. En términos de sistematicidad, necesitamos avanzar en estos procesos fuertemente. La universidad tiene procesos sistemáticos, sí, en términos de sus calendarios. Es más complicado en términos de sus funciones, de su funcionamiento. Después vienen los indicadores. Ellos nos pedían 20 indicadores, solo 20 indicadores. De esos están divididos en ámbito institucional, procesos educativos, estudiantes, profesores, investigación y posgrado. En ese rubro estaban los indicadores. Pero cada indicador, el indicador 1 se ligaba al indicador 2 y el 2 al 3 y el 3 al 4. De manera que eran indicadores vinculados. Equivocarnos en uno, poner de más o poner de menos en uno significaba que los otros podían perder consistencia. Por eso nos decían, lo que queremos ahora, por esta vez, por primera vez, porque no existen eso o no existían esos indicadores, es un cierto rigor metodológico, es decir, recolectar los datos con veracidad, con eficiencia, buenos cálculos, buen resguardo de la información, porque dentro de 3 años les vamos a preguntar lo mismo para ver qué hicieron en términos de avances. Recuerden que es evaluación formativa, parto de este rubro y por lo tanto tengo que mejorar. En 3 años tengo que mostrar la mejora, por eso son imparciales, replicables, objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Deben tener metas claras de mejora y evidentemente eso permite saber que necesitamos trabajar sobre unos procesos. Y parten de una línea base. Esta primera evaluación 2023 sería nuestra línea base para la universidad. Les comento como dato anecdótico, en México hay casi 1000 instituciones de educación superior, todas deberían evaluarse, es obligatorio, públicas y privadas, pero en esta ocasión hubo 420 que completaron el proceso de evaluación. Se entregó el 1 de febrero del 24 y el 31 de mayo de este año salió la nueva convocatoria para todos los que no se evaluaron. Aquí ya no es si quieres, la primera vez fue voluntario, pero esta segunda vez, el 31 de mayo, es todos los que no se evaluaron. Y ahora van a tener que evaluarse ellos. A nosotros nos toca evaluarnos dentro de 3 años a partir de lo que dijimos que tenemos y vamos a hacer. Por eso es tan importante esta, digamos,
tener en mente esta cosa para los próximos semestres. Y este es un ejemplo de indicadores. Este es el indicador 1, de incorporación de los rasgos formativos relacionados con cada uno de los criterios CEAES en el perfil de egreso de los programas educativos. Los que llenaron, algunos de ustedes tuvieron la experiencia, llenaron sus plataformas, pues, el apartado de su programa o de su facultad, y entonces hablaba de compromiso con la responsabilidad social, equidad social y de género, inclusión, excelencia, vanguardia, innovación social, interculturalidad. Si ustedes ven el indicador 1, esos rasgos formativos en los programas educativos, por ejemplo, en licenciatura llegaban, en el caso de compromiso, alrededor del 80%, en el caso de equidad social cerca del 50%, en inclusión también, en excelencia aún llegábamos al 90%, en vanguardia llegamos al 60%, en innovación al 70%. Si tenemos los datos de la licenciatura, vemos que la especialidad, que es la verde clara, o pistache, todos pusieron 100, porque recuerden que las especialidades solo tenemos especialidades médicas. Y habría que pensar que, por ser en el sector médico, cumplen con todo. También los de doctorado pusieron todos en tenemos pocos programas en doctorado, no quisimos hacer mayores preguntas porque costó mucho trabajo. Pero los de maestría más o menos se parecen a los de la licenciatura. Suben y bajan y uno dice, mira, qué buena onda. La universidad ha incorporado los rasgos, los criterios transversales a sus programas educativos. Y la verdad es que sí hemos incorporado muchas de estas cosas. La pregunta es, ok, ¿y hay mecanismos para evaluar la formación de esos rasgos? No. Espérame, no es que yo evalúo con el Ceneval y el Ceneval no ha incorporado esos rasgos. O no, yo evalúo con un examen interno y en el caso de licenciatura y los exámenes internos no han incorporado esos rasgos. O yo hago una evaluación al final del semestre, del último semestre, pero no he incorporado esos rasgos. Entonces, se fijan, las cifras todas bajaron, excepto nuevamente especialidad y un poquito doctorado, pero todas las demás bajaron. Eso dice que los hemos incorporado, pero no los evaluamos. Seguramente tendremos que, en los próximos planes, poner claramente elementos de compromiso, de inclusión, de excelencia, de vanguardia y los mecanismos para evaluarlos con los egresados. Y luego lo interesante de este es que el indicador 4 dice, ok, dices que los tienes. ¿Cuántos de tus estudiantes demuestran que han adquirido la formación en el perfil de egreso con esos rasgos? Y yo dice, no, pues espérate, yo dije que los tenía, pero digo que evalúo menos y que no sé muy bien si lo logran o no mis alumnos. Y por eso las cifras bajan. Y del 80 bajó al 40, y del 60 bajó al 20 o al 30, y entonces todo baja. ¿Por qué? Porque aunque he incorporado los temas, los conceptos, las ideas, no he incorporado los mecanismos de evaluación formativa y de impacto. El problema es que no tengo esquemas de evaluación formativa y tampoco he desarrollado estrategias de evaluación de impacto. Entonces, eso es muy importante en términos de la evaluación. Vemos otro ejemplo de los indicadores, no los vamos a ver todos, creo que ya se me está pasando el tiempo. Los indicadores, por ejemplo, el indicador 15 dice sobre la composición porcentual de integrantes de la planta académica que participan en proyectos de investigación relacionados con criterios CEAES. Y esta gráfica es solo para docentes investigadores, es decir, PTC de licenciatura. Y entonces vemos que pues todos participan en algo, en alguna medida. En compromiso social, la mitad de los 350 profesores participamos o participan en algo de eso. En la excelencia, poco más de la mitad. La más bajita es inclusión, pero 20 de cada 100, casi 20 de cada 100 profesores tienen algo que ver con proyectos de investigación de inclusión. Pero dicen, pues está bien, perfecto, es una planta bien distribuida, toman todos los criterios transversales del CEA, se hace investigación. Pero luego hay un indicador ligado, vinculado a ese, que es cuál es el porcentaje de estudiantes que participan en los proyectos de esos profesores y que tienen que ver con criterios del CEAES.
Y entonces las cifras bajan del 40, del 50, del 30% al 10% o menos. Sí, casi no hay alumnos que participen en esos procesos. Y uno diría, bueno, es que en nuestro caso solo son los de 10º semestre. Habría que preguntar si esto es así o la cifra está diferente. Como pueden ver, lo que quise mostrar con estos indicadores es que el indicador 1 se vincula al indicador 2 y el 2 al 3 y el 3 al 4. Pues yo tengo que tener consistencia en evaluación diagnóstica, evaluación sumativa, evaluación formativa, desde lo que estoy planeando hasta el impacto de lo que estoy logrando. No solo los resultados, el impacto de lo que logro. Eso es muy importante porque si no sé si atendí o no atendí la necesidad social o la necesidad laboral o la necesidad profesional o el perfil X o Z, entonces yo no sé qué estoy logrando en términos generales. Lo estoy haciendo, pero no sé qué tanto estoy logrando. Por eso es tan importante la evaluación de impacto. Una vez que terminamos de analizar los mecanismos y su análisis, los indicadores, nos fuimos a hacer el análisis en función de los ámbitos y criterios del CAES. Ellos nos pedían solo 3 cosas: un análisis crítico, bien argumentado y profundo, identificar discrepancias, problemas y logros, y definir acciones y metas de mejoras. Era lo único que nos pedían. Los que trabajaron en la plataforma saben que fue una actividad laboriosona de poco más de un mes, de casi un mes. ¿Sí? Costó trabajo, había cosas que había que repetir de pronto y había cosas donde no teníamos datos y pues, como que le ajustamos y en algunos pues casi le dejamos vacío. Pero recuerden que la idea, por ejemplo, de los programas educativos de licenciatura era que cada quien contestara, pero eso es el reporte por programa. A nivel institucional, lo que íbamos a enviar era el reporte institucional. Teníamos que juntar el reporte de los 66 programas de licenciatura e integrarlo a nivel institucional. Y eso ya costaba un poquito más de trabajo. Una de las técnicas que ellos nos sugirieron para este primer ejercicio fue lo que le llaman nubes de palabras. Quien hace investigación cualitativa o usa el Atlas-T, cosas de estas, sabe que las nubes de palabras surgen del análisis de un texto y lo que nos dice es cuáles son las palabras que más aparecen con más frecuencia y cómo se relacionan. Por ejemplo, la palabra o la nube de palabras de responsabilidad social tiene como centro social. La letra o la palabra más grande, excéntrica, y a partir de ahí giran las otras palabras. Está obviamente arriba universidad, abajo responsabilidad, y empiezan a aparecer las palabras. Entre más grande sea la nube, conceptualmente la gente sabe más del tema, o por lo menos habló más del tema. Y aquí la responsabilidad social, lo que interesa es ver 2 cosas: la densidad de la nube y también el tipo de palabras que aparecen. Porque la responsabilidad social se define como la misión fundamental de la educación superior, como servicio a la sociedad y su futuro sostenible, desde una perspectiva ética, crítica y social del quehacer y la toma de decisiones. Implica comparar lo que se hace y lo que la sociedad necesita. Si vemos esa definición y vemos la parte de arriba en realidad casi habla de lo que se hace, de lo que se piensa, pero no alcanza a aparecer lo que se obtiene, lo que se logra al final. Pero la nube es surtidita, está amplia, es bonita, se ven muchas palabras, están muy interesantes. Si vemos otra, por ejemplo, equidad social y género, vamos a ver, el tamaño de las nubes es igual a propósito en términos de tamaño. Pero la palabra aquí es género, equidad social y de género se lleva las respuestas género, universidad y equidad. Pero hay menos palabras. Hay menos palabras y tiene que ver con igualdad de oportunidades y derechos de todas y todos a recibir una educación de excelencia. Vean que no solo es de género,
también tiene que ver con otros temas, con otros aspectos. Cuestiones de indígenas, cuestiones de migrantes, cuestiones de discapacidad, cuestiones de X, Y, Z. Y ahí está la palabra. Si vemos las palabras, muchas se parecen a lo que venían en la nube anterior. Eso luego lo veremos. Para no tardarnos, inclusión ya está más chiquita la nube, el centro es inclusión y luego universidad y están las otras. Es asumir los derechos humanos como principio clave del quehacer institucional. No es lo que yo quiero hacer, es lo que en términos de derechos la gente merece y requiere. Debemos proteger. Si vemos, por ejemplo, excelencia, otra vez la nube se carga. Recuerden que nosotros tenemos incluso la universidad un proyecto de excelencia desde el 2000, poquito antes del 2000, y hay un proyecto que hablaba de excelencia académica. La nube vuelve a ser cargadita, está ligada a calidad, nos hace ver más conceptos, más palabras, una nube más amplia. Pero si vemos vanguardia, vanguardia ya cuesta más trabajo. En realidad, vanguardia está asociada al antiguo concepto de innovación educativa o innovación en la investigación. Es nuevos enfoques, metodologías y contenidos. Y la nube vuelve a reducirse, la universidad queda en el centro, los programas formativos, pero la verdad es que la nube se reduce. Innovación social es más complicada todavía porque es un tema relativamente nuevo. Se trata de la transformación de las relaciones sociales a través de iniciativas concretas. Aquí no es extensión a la sociedad, no es llevarle a la sociedad cosas, es trabajar con ellos para su desarrollo, con las empresas, con el gobierno, con las familias, con los alumnos, etcétera, etcétera. Y eso es un poquito más complejo, es la visión de innovación social. Y si vemos interculturalidad, nuevamente la nube vuelve a quedar un poquito corta, hay pocas palabras y tiene que ver con espacios de diálogo y pensamiento crítico. Aquí yo les decía que normalmente pensamos que en Colima los asuntos de grupos indígenas es reducido. Si acaso uno piensa en Zacualpan, en Suchitlán y uno o dos lugares más y uno dice, pero ya casi no hay. Pues cuando uno revise el INEGI, tenemos más de 120 comunidades indígenas distribuidas por todo el estado. Desde Manzanillo hasta Colima, en Armería, en Tecomán, en Mina, en Cuauhtémoc, en todos los municipios hay una muy buena cantidad de grupos indígenas, de comunidades indígenas, incluso hablantes. Aunque nosotros casi no llegamos a ver hablantes en la universidad. Y uno dijera, bueno, es que son náhuatl, que es la comunidad indígena de Colima. No, hay zapotecos, mixtecos, olmecas, chichimecos, en fin, un montón de culturas que están por ahí mezcladas. Pero la verdad es que sí tenemos asuntos de interculturalidad. Hay una buena cantidad de alumnos de otros países que nos visitan, de otros estados, en fin, eso tiene que ver con interculturalidad. Y bueno, como conclusiones en general, si ustedes pueden ver, fueron conclusiones muy genéricas. La verdad es que no quisimos arriesgarnos porque estas son nuestros compromisos al final de cuentas. Si tenemos una evaluación, identificamos esto, tales cosas, tendríamos que estar poniendo acciones de mejora y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Seguro tenemos que echar a andar esquemas efectivos de evaluación formativa. No hay vuelta de hoja. ¿En dónde? En todos los niveles. En el aula, en el programa educativo, en la escuela, en la institución, en el servicio, etcétera, etcétera. Tenemos que fortalecer la colaboración interinstitucional. Es la única forma de garantizar participación en términos de destinatario. Tenemos que buscar la manera de homogeneizar un poco más el currículum. No que todos hagan lo mismo, sino que al menos incorporen los criterios transversales. Ahí apareció cultura de paz, ahí apareció equidad de género, inclusión, etc. Los currículums deberían incorporar esos conceptos, esas ideas.
no como tema optativo, no como conferencia, no como educación continua, sino como parte del currículum. Ampliar más investigación aplicada. Recuerden que la universidad es una institución de servicio educativo, que sirve a la sociedad. Bueno, en estos momentos la sociedad necesita una mayor investigación. Hay otros elementos, pero fomentar la participación estudiantil, pero otra vez es la participación como destinatario, no como usuario, sino como destinatario. Prácticas de equidad, inclusión laboral de los egresados, hay que trabajar mucho más en eso. Integrar tecnología y promover la educación en línea y promover la interculturalidad. Si se fijan, hicimos pocas conclusiones, el documento en extenso tiene más, obviamente aquí solo pusimos las que de alguna manera tienen implicaciones tanto en programas como en investigación, como en extensión, como a nivel institucional. Estas son básicamente las conclusiones. Insisto, lo interesante de esto es que dentro de 3 años volveremos a evaluarnos, bueno, en el 2006 volveremos a evaluarnos y tendremos que mostrar cuánto avanzamos en estos rubros y cuánto avanzamos en los indicadores que ya dijimos que teníamos. Esta es básicamente la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Obviamente, muchas gracias por la invitación. Y si hubiese preguntas, ¿qué es? A lo mejor podemos contestar, si no, pues no. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor Monroy. Realmente una charla súper interesante. Varias preguntas están en el tintero. También comentar que este es el diagnóstico, como ya lo mencionó el doctor, que enviamos nosotros. En breve también podremos tener una reunión para que conozcan cuál fue la opinión que tenemos de parte de las autoridades federales, así como estatales, de este trabajo que se hizo, que fue realmente un trabajo pues de mucha concurrencia con todos nosotros. Y algo que menciona el doctor, creo que es muy importante decir, efectivamente en la institución hacemos mucho trabajo operativo en muchas ocasiones, pero lo que necesitamos es esa sistematicidad de la información, poderla integrar y poder tener información que nos permita tomar decisiones en todos los niveles. Hay varias preguntas, doctor, pero nada más le voy a hacer una por el tiempo que tenemos ya ahorita en este momento y que tiene que ver y que se repite en de varias formas entre las que lo hicieron. Y que tiene que ver ¿y esto cómo va a repercutir en los procesos de acreditación por organismos externos a la universidad? Es decir, la universidad va a seguir siendo evaluada por COPAES o por CIES y ligada a esto, porque tiene que ver con los procesos de evaluación y cuál va a ser el plan de intervención, digámosle, o el plan de acción que tenemos que generar en la institución para poder dar respuesta a esto que encontramos en la evaluación que hicimos y cómo podremos lograr en 2 años ahora, porque ya 2 años y medio, porque en mayo sale la convocatoria del 2026, que nosotros vamos a poder responder a estos nuevos paradigmas de la educación en México. Bien, son preguntas muy interesantes que se han hecho a lo largo desde que se lanzó la convocatoria SAES, son las preguntas que se han hecho. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces con? Primero, les aclaro, hay algo que no presenté, una diapositiva que no presenté. El proceso de evaluación empieza con la evaluación institucional. Después se hizo una evaluación, ya está terminada, una evaluación estatal, ¿sí?, a través de las COEPES sobre lo que es las instituciones de educación superior del Estado. Después se va a hacer una evaluación por subsistema, universidades, tecnológicos y normales. Después se va a hacer una evaluación nacional integrando todo. Entonces tendremos los resultados de toda la evaluación de la educación superior en México. Estas son evaluaciones escalonadas, enlazadas unas con otras. La institucional alimenta a la estatal alimenta a subsistemas, subsistemas a la nacional y volvería todo el proceso. Seguramente en 2016 ya tendremos una guía un poco más específica, indicadores mejor definidos, ya lo tendremos. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué va a implicar? Primero,
que tendremos que tomar lo que salió en la evaluación como algo que nos toca hacer. ¿A quién le toca hacer? Todas las escuelas, todos los programas, todas las dependencias hicieron su evaluación CEAES, todas. O sea, todas tenemos una evaluación, primero de mecanismos, luego del análisis de los mecanismos y luego de los criterios. Podríamos utilizar esos como guía incluso ya en diseño curricular, en nuestros programas educativos, en el diseño de las optativas, en el caso de los profesores, en el diseño de proyectos de investigación. Ya lo podemos usar porque es algo que ya se reportó, que ya se hizo. Por lo tanto, eso lo podemos empezar a hacer desde ahora. A nivel institucional hay digamos, un compromiso institucional de empezar a incorporar todo esto ya desde ya. Si ustedes se fijan, el nuevo POA, programa operativo, ya incluyó algunos rubros del CEAES, pero en el proyecto rectoral, ahora a partir del 1 de agosto, de febrero, perdón, cuando tome posesión nuevamente el doctor Cristian como rector, de su reelección, seguramente el plan de trabajo que debe presentar ya incorporará estos elementos más específicos. Entonces, en términos de tiempo, nosotros tenemos desde ahora cosas que podemos hacer porque conocemos la evaluación de nuestro programa o de nuestra escuela o de nuestros proyectos de investigación. Eso ya lo podemos hacer. ¿Qué va a suceder con la acreditación? La acreditación de los programas educativos pasó a ser un criterio, digamos, paralelo, alterno, pero que no va a incidir sobre la evaluación del CEAES. Podemos hacerla si nos ayuda a la escuela, al programa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. La mayoría de los lugares de servicio social o de internado rotatorio de pregrado en medicina se dan considerando la evaluación, la acreditación de los programas de medicina. O sea, a medicina le conviene tener su programa acreditado porque las plazas de servicio y de internado se dan considerando eso. O sea, a medicina le conviene tenerlo. Por ejemplo, los programas internacionales, veterinaria tiene una acreditación internacional que le permite que sus egresados puedan ir a otros países, a ciertos países, con esa acreditación y facilitar su incorporación laboral. Pero a muchos de nuestros programas, en realidad, la acreditación no le otorga mayores beneficios. Solo estamos acreditados y ya. ¿Qué va a suceder con el proceso? Primero, los organismos, tal y como conocemos, se van a transformar, se van a modificar para asumir los principios básicos del CEAES. Ya ahorita está veintitantos están ya incorporados a ese proceso, están trabajando con la alineación de sus criterios y seguramente en lo que va del año, tal vez a finales, salga la primera lista de los organismos acreditadores que ahora acreditarían desde la óptica del CEAES. Y solo esos son los que van a contar para el CEAES. Entonces, así es de que no se preocupen, si ya ahorita no nos acreditamos, no va a pasar gran cosa, a menos de que sean como medicina, que necesitan la acreditación para elegir las plazas. Conste que no es porque medicina lo quiera, es porque la norma nacional así lo exige. Mientras no se cambie la norma, ellos seguirán acreditándose pues casi obligatoriamente. En el caso del resto de los programas, la verdad es que no va a ser tan urgente la acreditación hasta antes que salgan, digo, por lo menos antes que salgan los nuevos criterios del CEAES y los grupos que son aprobados. Ya están casi veintitantos de los 30 y tantos que hay, entonces seguramente van a rápido a entrar en la lista de los demás. No sé si contestar. Muchas gracias, doctor. Sí. Y yo creo nada más reforzando esto que acaba de mencionar el doctor Monroy, porque me siguen preguntando, entonces, ¿qué? ¿Me voy a tener que esperar o qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer institucionalmente, les vamos a informar cuándo podrían comenzar ya los procesos de reacreditación de algunas o acreditación de algunos programas educativos, pero esa decisión la vamos a tomar una vez que también en el mismo catálogo de CEAES
podamos ver cuáles son los organismos con los cuales podríamos estar trabajando. Así que no se preocupen, como dijo el doctor Monroy, medicina tampoco se preocupe porque acaba de estar recientemente acreditada, así que no hay problema tampoco. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, una charla que no es muy fácil de decirle, ya, doctor, ya. Porque la verdad es un tema súper interesante, a todos nos mueve esta información porque es parte de nuestra actividad cotidiana dentro de nuestra función como docentes, el tema de cuál es el paradigma de la educación, cómo vamos a hacer los procesos de evaluación, todo eso es súper importante, mega importante, ¿verdad? Bueno, y como parte del cierre del día de hoy, quiero compartir con usted la constancia de participación en la cual la Dirección General de Desarrollo de Personal Académico le otorga la presente constancia al doctor Carlos Eduardo Monroy Galindo por dictar la conferencia magistral y de apertura de estas jornadas académicas que se denominaron Innovación Educativa y Excelencia Académica. Y bueno, el tema está diagnóstico de la Universidad de Colima en el CEAES, el día de hoy, 24 de junio de 2024, con una duración de 1 hora y con valor curricular. Lo firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Y muchísimas gracias, doctor. Como siempre le decía, un placer estar escuchándolo y saber todo esto que hace la Universidad de Colima. Al resto de los compañeros, muchísimas gracias por estar aquí presentes. En breve les van a compartir o ya les están compartiendo seguramente el enlace con el cual pueden encontrar nuevamente la charla que va a estar en YouTube. También van a poder tener acceso a la presentación. Les pido a los que no se han registrado que se registren para que con base en la lista puedan tener más información. Y por supuesto a todos los que se inscribieron en los siguientes talleres que están ya ahorita, Emma, que ya se comenzaron, les pido por favor se incorporen a sus talleres. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los participantes, y les invito a que sigan por favor en contacto con todas las actividades que se han desarrollado en estas jornadas académicas. Que tengan una excelente mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.